Estados Unidos se instalan en sectores que agrupan a inmigrantes de su misma procedencia, en los que se pueden desenvolver con su idioma natal y nunca aprenden inglés. Sucede en muchos barrios de aquí de Miami, por ejemplo, Hialeah, en Nueva York sucede, en Los Ángeles, incluso Chicago. No obstante, si lo que desean es establecerse permanentemente aquí en el norte, la mejor opción es la de asimilarse totalmente. Es la mejor manera de hacer valer sus derechos y de entender el mundo que les rodea. Susana Zaraisky ha estudiado 10 idiomas y habla 7 perfectamente, incluido el castellano. Hola, ¿qué tal? Bienvenida por estar. Muchísimas gracias, bienvenida. Y eres rusa. Sí, yo nací en la ex Unión Soviética y llegué a Estados Unidos a los 3 años. Entonces, nadie mejor que tú nos puede hablar de la importancia de aprender otros idiomas. ¿De qué manera cambió tu vida llegar aquí y aprender inglés? Bueno, obviamente viviendo aquí en Estados Unidos es importante hablar inglés porque todos los papeles legales, todo lo que es profesional sale en inglés. Y yo he podido viajar por más que 50 países porque hablo los idiomas y puedo comunicar con la gente en los lugares donde estoy. Susana, ¿cuáles son los idiomas que manejas? Ruso, español obviamente, italiano, portugués, francés, serbocroato y inglés. Y cuéntanos por qué decidiste aprender español. Ya sé que te escuchabas corridas, que te criaste en Los Ángeles, las corridas mexicanas y te atraía la música. Pero además de eso, ¿por qué? Bueno, yo vivo en el norte de California porque el español se escucha por todos lados en Estados Unidos. Bueno, de hecho es el segundo idioma más hablado en el planeta. Más de 400 millones de personas hablan español. Claro, y para hacer cosas en California es muy importante hablar español porque puedo hablar con muchísima gente. Y también he vivido en Argentina, en México, he viajado. Entonces, el español para mí era muy importante porque yo podía comunicar con la gente en los lugares donde yo visitaba. Pero el inglés es el idioma de los negocios, es el idioma internacional. Y realmente es interesante que tanta gente llegue a los Estados Unidos y pues no aprenda el inglés. ¿Qué se están perdiendo? Están perdiendo la oportunidad de crecer en este país. Mi padre lleva 30 años aquí en Estados Unidos y apenas habla inglés. Entonces, cuando va al médico, tenemos que ir con él. Él no puede hacer nada que... Todo se lo tienen que traducir. Claro. Y entonces uno pierde su independencia si uno habla el idioma. Y ahora, con las reformas inmigratorias que podemos tener, podría ser obligatorio pasar un examen de inglés para ser ciudadano estadounidense. Entonces uno, si quiere establecerse aquí legalmente, tal vez tendría que aprender el idioma. Y Susana, ¿tú crees que tu padre perdió oportunidades durante estos últimos 30 años ya de trabajo o de otro tipo por no manejar el inglés? Claro, él fue ingeniero en la Unión Soviética y aquí cuando llegó solamente podía trabajar como técnico porque no tenía el inglés para trabajar como ingeniero. Y entonces él intelectualmente podía haber crecido muchísimo más y podía haber tenido otra carrera. Entonces por eso es muy importante tener en inglés porque muchos puestos de trabajo están solamente para las personas que manejan el idioma. Y pudo haber ganado más dinero también. Sí. ¿Se sintió frustrado en su vida? Se sintió muy frustrado porque cuando iba a reuniones del trabajo, cuando iba a reuniones, fiestas, no podía comunicar con la gente. Entonces siempre tenía que preguntar, pedir que alguien le ayudara. Y eso es difícil porque los demás en las fiestas quieren hablar de sus cosas y no quieren estar siempre ahí. Y entonces uno pierde no solamente su independencia, pero tal vez su sentido de sí mismo. Y su autoestima también. Exacto. Quizás. Exacto. Hablas el castellano precioso. Gracias. Pero ¿cómo reacciona la gente cuando viajas a sus países y hablas su idioma diciendo que eres rusa? Como que les gusta mucho, enseguida quieren ser tu amiga. Sí, la verdad, el hecho de que yo pueda hablar el idioma de ellos y que tenga un acento parecido a un acento nativo, sí, le hace a la gente sentir que yo soy como ellos. Porque el acento es muy importante. Si uno tiene un acento fuerte, la persona... Hay un rechazo. Hay un rechazo. Inclusive en el inglés eso le sucede mucho a los hispanos. Llegamos acá y hay cositas sutiles en el manejo del idioma que pues no nos lleva muchas veces a hablar correctamente el inglés y enseguida se crea alguna especie de estigma. Ustedes son diferentes a nosotros. Claro, hay antropólogos que han estudiado eso y dicen que eso es una cosa de mantener los tribus,
que los tribus se manejaban por el hablar. Entonces, si escuchaban otro acento, ya sabían que esa persona era de otro tribu. Entonces, esto viene de nuestro pasado, de tener estas demarcaciones. Y por eso es muy importante aprender el acento bien para que la gente se sienta cercana. A veces es, no quiero decir imposible, pero sí te tengo que decir que a veces es muy, muy difícil pues conquistar los acentos. A mí me sucedió cuando llegué a los Estados Unidos y llegué de pequeñita. Había palabras girl, la R no rueda, así como en el español, que era muy difícil tratar de controlar hasta dónde la vas a rodar. Pero es importante, yo creo, también porque muestra que estamos aquí y adoptamos las costumbres y adoptamos un cierto amor por este país que nos acoge. Yo creo que de esa manera también es importante. Es muy importante y por eso es muy importante escuchar a los demás cuando hablan y es así que uno puede aprender este acento y la pronunciación, porque sí es muy difícil la R. Ahora, yo sé que aprendiste también el español escuchando música y que la música puede ayudar a la gente a aprender idiomas. ¿De qué manera? ¿Simplemente escuchando canciones? Escuchando canciones, aprendiendo la letra y cantando. Y no importa si uno... En alta voz. En alta voz, pero algunas personas... En la ducha. En la ducha, si uno no quiere cantar en frente de otras personas. Pero también imaginar la canción en su mente, porque también imaginar la canción activa las partes del cerebro que uno utiliza cuando está cantando. Entonces uno puede estar en el autobús, en camino al trabajo, y obviamente no va a cantar en alta voz en el autobús, pero puede imaginar la canción. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que con tus consejos a mucha de nuestra teleaudiencia pues se anime a aprender otro idioma, aunque no sea el inglés. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, y al